Exposición, tipo de discapacidad, educación inclusiva y modelos flexibles. Corporación Universitaria del Caribe, SECAR, quinto semestre, licenciatura en Pedagogía Infantil, modalidad virtual, presentado por Marta Paola García, Jennifer Carolina Miranda Tirado. Mi nombre es Jacqueline Beatriz Avendaño Núñez. Es una restricción o impedimento en la capacidad de realizar una actividad bajo el parámetro de lo que es normal, refiriéndonos por normal a la mayoría. Para un ser humano en consecuencia o situación con diferentes factores causales, habiendo por lo tanto distintos tipos de discapacidad. En general, la población percibe la discapacidad como una condición permanente. Sin embargo, hay discapacidades temporales, discapacidades permanentes. Por ejemplo, fracturarse el brazo es una discapacidad temporal, mientras la pérdida del brazo es una discapacidad permanente. Por otra parte, también hay niveles de discapacidad leve, moderada o severa. Señalar que estos niveles no son siempre fijos. Una persona puede evolucionar o involucionar y pasar de un nivel severo a uno leve o de un moderado a uno severo, dependiendo del tipo de discapacidad de que hablemos. Dicho esto, pasemos a ver los distintos tipos de discapacidades. Discapacidad motriz. Implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, lo cual dificulta la realización de actividades motoras convencionales. Discapacidad visual. De acuerdo al grado de limitación de la visión, se suele distinguir entre personas ciegas que no tienen información a través de su canal visual y personas con disminución visual a quienes en cambio sí las adquieren mediante dicho canal. La discapacidad auditiva es un déficit total o parcial en la percepción que se evalúa por el grado de la pérdida de la audición en cada oído. Las personas con esta discapacidad se distinguen porque unas son sordas que poseen una deficiencia total o profundidad y la otra es hipoacústica que poseen una deficiencia parcial. La discapacidad intelectual, funcionamiento intelectual inferior a la media, limitaciones en áreas de habilidades como la comunicación, habilidades sociales y seguridad, entre otros. Tipos de discapacidad. Discapacidad intelectual, mental, psíquica o cognitiva, que es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Aquí encontramos discapacidades como el retraso mental, término que está siendo sustituido por la discapacidad intelectual, síndrome de Down y muchas más. Discapacidad física, motora, motriz y orgánica. Quienes la padecen ven afectadas sus habilidades motrices. Algún ejemplo serían las parálisis cerebral, espina bífida, distrofia muscular y amputaciones. Y la discapacidad sensorial, aquí se encuentran aquellas discapacidades relacionadas con la disminución de uno o varios sentidos dentro de una clasificación. Diferenciamos entre la auditiva, la visual o la multisensorial. Trastorno del espectro autista o bien llamado TEA. Es un trastorno del desarrollo de las capacidades para interactuar, comunicarse, entender a los demás, compartir emociones e imaginar. Características de los niños con TEA. Pocos gestos, poco contacto visual, poco interés por relacionarse con otros, interactúan y juegan entre ellos mismos. El porcentaje es más en niños que en niñas y se da de 1 a cada 50 y se divide en 3 niveles. El nivel 1 que necesita ayuda, el nivel 2 que necesita ayuda notable y el nivel 3 que es ayuda muy notable, son los que no se pueden escolarizar. Trastorno del espectro autista. En el nivel 1 se encuentran los que tienen un lenguaje expresivo con errores en su estructuración, dificultades para iniciar una conversación y habilidades de inferencia y deducción, le cuesta entender las intenciones ajenas. Sus temas de conversación giran en torno a sus propios intereses. Cierta dificultad para adaptarse a situaciones nuevas o cambiar sus rutinas. El tipo 2, trastorno del espectro autista. En el nivel 1 se encuentran los que tienen un lenguaje expresivo con errores en su estructuración, dificultades para iniciar una conversación y habilidades de inferencia y deducción, le cuesta entender las intenciones ajenas. Sus temas de conversación giran en torno a sus propios intereses. Cierta dificultad para adaptarse a situaciones nuevas o cambiar sus rutinas. El tipo 2 tiene un lenguaje expresivo limitado, por lo general su comunicación se restringe a expresar sus necesidades inmediatas.
Le cuesta entender oraciones largas y las expresiones faciales de los demás. Sus actividades se basan en sus intereses. Pueden pasar horas jugando con legos o plastilina. Sus crisis o rabietas son más frecuentes y duraderas. El tipo 3 tienen dificultades para indicaciones, crisis por cambios de sus rutinas y son intensas y duraderas. Discapacidad intelectual. DI. Puede presentarse dificultad para procesar y dominar tareas e información que a su vez puede evidenciarse en su comportamiento. Puede formar parte de la población escolar, también atiende a mostrar desinterés, dificultades en la atención y concentración. La discapacidad intelectual. Dice, las causas de la discapacidad intelectual o desarrollo incluyen cualquier condición que deteriore el desarrollo del cerebro antes del nacimiento, durante el nacimiento o en la infancia. Condiciones genéticas, enfermedad que afecta a la madre durante el embarazo, uso del alcohol o drogas por parte de madres embarazadas. Enfermedades de la infancia, pobreza, los niños de clases sociales bajas pueden quedarse intelectualmente discapacitados debido a la desnutrición, las enfermedades, la atención médica inadecuada y los peligros para la salud ambiental. Discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anomática o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediatamente en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral, partiendo de que la audición es la vía principal a través del cual se desarrolla el lenguaje, el habla. Debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño o la niña a edades tempranas va a afectar su desarrollo lingüístico y comunicativo. Clasificación de la discapacidad auditiva. Se divide en dos: personas con hipoacusia y personas con sordera. Personas con hipoacusia son aquellas que aún padeciendo de una pérdida de audición son capaces de adquirir por vía auditiva el lenguaje oral y utilizar el mismo de manera funcional en su proceso comunicativo. Y las personas con sordera se consideran una persona que presenta sordera cuando su pérdida auditiva es de tal grado que sus restos auditivos no son aprovechables y encuentran incapacitados para adquirir la lengua oral por vía auditiva, convirtiéndose la visión en su principal canal de comunicación. El caso de las sorderas profundas, el alumnado con sordera no cuenta con este modelo auditivo y por tanto se produce una mudez que no es productiva por la sordera, sino consecuencia de ella. De ahí el término desnotado e impropio de sordo-mudo. Algunas estrategias comunicativas sería que los alumnos, cuando le hablemos, decimos cada vez que nos mira, y estaremos propiciando el desarrollo de la lengua a través del labio y la lectura. Si el profesor o alguien que sea a cargo del estudiante tiene un bigote o tiene algo que le dificulte leer el labio, resulta beneficioso anticipar la información, o sea, que es comentar a la clase qué es lo que se va a trabajar ese día y comentarlo también antes de cada actividad. Colocar al alumno sordo de espaldas a la luz natural que debe darse frente en la cara del hablante. Hay que tener siempre en cuenta las siguientes estrategias para que el alumno sordo saque el mayor provecho posible a la lectura del labio facial. La discapacidad visual se define con base a la agudeza visual y el campo visual. Se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual aún con el uso de sus lentes o bien una disminución significativa del campo visual. Clases de discapacidad visual en personas. Con ceguera nos referimos a aquellas personas que no ven nada en absoluto o solamente tienen una ligera percepción de la luz. Y las personas con deficiencia visual son aquellas personas que con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir. Ahí podríamos hacer énfasis en la tablilla para cieguitos. Sordoceguera es una capacidad que resulta de la combinación de dos deficiencias sensoriales, visual y auditiva, y cuya combinación provoca unos problemas de comunicación, desarrollo educativo y social. Características. La característica principal que observamos en las personas sordociegas es que la información la reciben a través de sus manos. Es entonces como todos sus sentimientos, deseos, ideas, sensaciones del mundo tienen como escenario las manos y el cuerpo y en general la piel, que va al sentido del tacto, se convierte en el receptor y en ocasiones el emisor de todo cuanto hay en la vida de una persona sordociega.
A continuación les voy a hablar sobre la discapacidad física. Son aquellas que el habla son el trastorno de articulatorio, trastornos fonológicos, falta de fluidez, trastorno de voz o trastorno de la resonancia. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los trastornos del lenguaje. Encontramos lo que es la tartamudez, es cuando una persona no tiene una fluidez verbal. Cuando hablamos de la taquifemia, es cuando una persona habla demasiado rápido. Y también encontramos la dislalia, es cuando una persona no puede pronunciar correctamente ciertos fonemas. Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a involucrar en el ámbito escolar? Bueno, ahí trabajaríamos cartelera, trabajaríamos cuentos, trabajaríamos también lectura de imágenes, también trabajaríamos también mucho lo que es lecturas auditivas. ¿Para qué? Para que el niño o la persona pueda empezar a fluir muy bien su vocabulario.